No es un libro muy común el profeta Ageo, pero es uno de los profetas que Dios levantó para los exiliados después de que regresaron de Babilonia. A ver si ponemos un poquito de historia al contexto, porque este libro es tan importante en las escrituras hebreas, en la preparación del templo de Dios y en la preparación de la venida del Mesías, prefigurado en la figura de Zorobabel, que ya vamos a ver. El libro de Zacarías, o el profeta Zacarías, que es el libro que viene después de Ageo, es su contemporáneo. Eran dos profetas que profetizaron en el mismo tiempo. Y estamos hablando en el año 520 antes de Cristo. ¿Y qué ha sucedido? Después de los babilónicos, que fueron los que entraron y arrasaron con la tribu de Judá y se llevaron a los de Judá a Babilonia, han pasado cerca de 70 años y Ciro dio el primer edicto diciendo a los judíos, a los hebreos, que los que quisieran regresar a su ciudad, regresen, y los que quisieran regresar a reedificar su ciudad, como lo fue Nehemías, que reedificó los muros de la ciudad, o el templo, que es lo que vamos a ver ahora en el tiempo de Ageo, puedan regresar. El edicto de Ciro salió en el año 539. Los judíos comenzaron a regresar en el año 537, 536. Más o menos duraron 2 años en regresar, porque hubo como 3 regresos. En uno de ellos Nehemías, en otro Esdras, y acá vemos Ageo, que era uno de los que había sido llevado a Babilonia, también regresa. Entonces, esta es la situación. Al regresar a Jerusalén se dan cuenta que su ciudad, sus casas, su templo, están quemados, saqueados, todo hecho escombros. Y Ageo entonces predica en el año 520, porque han pasado, recuerden, miren un poquito de los números, es importante. 536, que los judíos regresan, a 520 son 16 años. Han pasado cerca de 16 años donde empezaron a poner los cimientos del templo y la obra paró. Y la pregunta que uno hace es ¿por qué? ¿Por qué dejaron de construir el templo? Y Ageo, entonces Dios levanta a Ageo para que hable al pueblo y nos dice el por qué. ¿Qué? Antes de entrar a Ageo, el tema que he titulado hoy la prédica se llama Desde hoy en adelante, considerad bien. Desde hoy en adelante, considerad bien. Basado en los versículos 15 y después versículos 18 del capítulo 1. En los años 1980, el compositor y cantante Rubén Blades, un salsero, compuso una canción llamada Decisiones. No sé si se la recuerdan. Fue popular. La canción dice en el coro: decisiones. Cada día alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones, todo cuesta. Persínate, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. La creencia de esta canción es que las decisiones son hechas al azar sin considerar las consecuencias de ellas. Mucha gente toma decisiones basada en impulsos, basada en las emociones que uno siente en el momento. Toma decisiones y no se pone a considerar las consecuencias. Pensando muchas veces que el destino se encargará de arreglar la historia nuestra. Cuando la palabra del Señor nos enseña que uno forma su destino basado en las decisiones que toma en el día de hoy. Vamos a formar nuestro destino. El mensaje del profeta Ageo nos recuerda que el problema que enfrenta todo creyente que no experimenta el poder de Dios en su vida y ministerio, es un mensaje de ánimo, lo que quiero compartir con ustedes, es por 3 sencillas razones.
Capítulo 1, ¿por qué no experimentamos el poder de Dios? Apatía, indiferencia espiritual. Número 2, desánimo. Eso es el capítulo 2 de Ageo. Es un librito cortito. Léanlo y reléanlo. Y razón número 3, contaminación por el pecado. 3 razones por la cual no vemos cambio en nuestra vida espiritual. Transformación, vida nueva, vida resucitada de Jesús. Apatía, indiferencia en las cosas espirituales. No sabemos adorar correctamente a Dios porque nuestras vidas no están consagradas a Dios. Apatía, desánimo. Fácilmente eso nos desanimamos porque medimos la vida espiritual basada en número y cantidad y recordamos el pasado. ¿Te recuerdas cuando la iglesia era llena? ¿Te recuerdas cuando hacíamos esos grandes programas? Bueno, en tiempo de Ageo vamos a ver que en el capítulo 2 los ancianos recordaban la gloria del templo del Salomón y veían el templo en los días de Ageo que se estaba edificando, que era una choza de templo. No se comparaba la gloria que había existido. Y Dios les habla a ellos diciéndole algo muy importante. Y la tercera razón, contaminación por el pecado. En ese capítulo 2 se da una pequeña parábola que ya vamos a ver, donde se invita a los sacerdotes a considerar sobre cosas santas y cosas impuras. Ya lo voy a explicar eso. En nuestro cuadro evangélico hoy en día vemos una triste realidad. Carey Nieuwhof escribió un artículo titulado 10 razones por las que aún creyentes consagrados asisten menos a la iglesia. Está en inglés y lo tuve que traducir. Muchas personas prefieren iglesias grandes que sirven con todo tipo de programa al estilo buffet, con música motivadora. Mucha gente va, cumple, da limosnas, porque no son ofrendas, limosnas como para ya sacarnos al pastor y al líder que nos molesta el resto de la semana. Mucha gente va, cumple, pero siguen viviendo sin Cristo, sin cambios en sus vidas vacías, vanas, patéticas espiritualmente hablando. En este artículo él pregunta qué está pasando. Y en estas 10 razones que da, basado en sus entrevistas, estudios y investigaciones, yo solamente quiero compartir unas cuantas, no les voy a dar las 10. Si están interesados, les digo dónde está el artículo, para que ustedes mismos puedan tomarle el tiempo y buscar. El autor se llama Carey Nieuwhof y en inglés se llama 10 Reasons Even Committed Church Attenders Are Attending Church Less Often, como lo que vemos hoy en día. Razón número 1, más afluencia, el dinero da a las personas opciones. Las personas tienen opciones tecnológicas, de viaje, más opciones para invertir en sus hijos. Y cuando hay más riqueza, la gente tiene menos compromiso con la misión de la iglesia local. Número 2, mayor enfoque en las actividades de los niños, de los muchachos, de los chicos. La mayoría de los deportes, lamentablemente, suceden durante el fin de semana. Y muchos padres están decidiendo o prefieren el deporte que la iglesia. Número 3, más salidas, más visitas, más campismos. Y cuando la gente viaja más, la tendencia es de no asistir a ninguna iglesia, ni aún en el lugar que están visitando. Número 4, familias de padres solos o familias mixtas donde hay diferentes compromisos. Una madre quiere ir, el padre no quiere ir y los hijos se dividen y generalmente terminan optando por no ir a la iglesia. Más opciones en línea, en el internet, acceso a los ministerios de cualquier iglesia desde la comodidad de tu sofá o cama. No hay que ir a la iglesia, entra al internet, mira un video de YouTube
y ahí puedes experimentar un fabuloso servicio que te transmite el mensaje de Dios. Número 7, esta sí me llamó la atención. Es número 7, pero no número 7 nuestra, porque yo estoy saltando algunas. Espiritualidad autodirigida. Vivimos en un mundo postmoderno donde todo el mundo, la mayoría de gente joven, cualquier vez que quiera hacer una compra, pregunta a Google. ¿Queremos comprar un carro? Buscamos en Google. ¿Qué carro me conviene? ¿Cuál es más efectivo en gasolina? Nos enfermamos, buscamos en Google. Síntomas, ¿qué es lo que tengo? Entonces, hoy en día, el postmodernismo, la gente mismo autodirige su espiritualidad, donde va al internet y busca entonces cosas que deseen su vida espiritual. Y nos informamos de muchas cosas. La iglesia en la mente de muchas personas es vista como una institución y no como un organismo. Y esta gente que se dirige su vida, autodirige su vida y que busca en Google, ve a la iglesia como una institución cansona, antigua, de la época pasada, así que no ve la importancia de la asistencia de la congregación. Lamentablemente hemos abandonado lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a través de Pablo en 1 Timoteo 3:15, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, este es Corintio, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo espíritu. 1 Corintios 12. Pablo en Timoteo dijo, 1 Timoteo 3:15, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia no es una institución, la iglesia es un organismo viviente que preserva, declara la palabra viva de Dios. Lamentablemente, muchos líderes han hecho de la iglesia una institución, donde la persona juega la religión, donde no se busca la voluntad de Dios, pero el líder ejerce un papel motivador, medio psicólogo motivador, donde se le da a la gente lo que quiere escuchar, donde la iglesia se ha convertido en un circo mediático, donde hay una jerarquía de títulos de posición que los líderes se auto-otorgan. Asimismo, se llaman ungidos, pastor, ministro, apóstol, profeta, siervo, etc. Donde los consagrados le son fieles a las personas, a los líderes, para recibir o retener el alimento espiritual. Donde no hay discernimiento espiritual. Donde no se les enseña lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en su gran comisión, de ir y hacer discípulos. Es la misma gente entrenando la misma gente, y los que terminan siendo entrenados no pasan a ser entrenadores de otros. Son los mismos entrenando a la misma congregación. El Señor nos dijo, id y hagan discípulos, para que estos que vienen a ser discípulos o estudiantes de nuestro Señor hagan conversos de otros, y así se multiplique y se propague el evangelio. Y en este hacer discípulos, nuestro Señor Jesucristo en el versículo 20 de Mateo 18 dice, enseñándoles a guardar, o sea, a obedecer todo lo que eso he mandado. Eso ya nos enseña en la iglesia. No se nos enseña cómo obedecer a Dios. No se nos enseña cómo vivir para Dios. Ir y hacer discípulos para que conozcan de Dios y aprendan a obedecer a Dios. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? ¿Qué es lo que veo hoy en día orándole al Señor que me dirija? ¿Qué es lo que veo en nuestra realidad?
en nuestra comunidad latina canadiense. Las iglesias locales están hechas de personas que han salido de otras iglesias, quizás decepcionados. Tenemos un reciclaje de creyentes donde la iglesia sirve al gusto o placer de los que profesan ser cristianos. Es solamente un 2 o 3% que hace todo el trabajo del ministerio, el resto calienta bancas. Tenemos personas indiferentes al estudio serio de la palabra de Dios. Solo quieren recibir lo que les gusta, lo que les agrada, lo que los motiva, que sean mensajes positivos. Los líderes se sirven a sí mismos como siempre ha existido en medio del pueblo de Israel. Ezequiel 34. Estos dirigen las iglesias como empresas, donde se da la mayor atención a los accionistas, o sea, a los que ponen más. A esos los hacemos líderes. Los ponemos como diáconos, los ponemos como ancianos. Son los que realmente dirigen la iglesia. El pastor viene a ser un títere de los que dan más. Y se evalúan los resultados de la iglesia basados en números de asistencia y no en la madurez espiritual de los que se sientan, que es lo que realmente la palabra del Señor nos llama a medirnos. Hay una falta de celo santo. Un celo santo por las cosas del Señor. Ya no se cuenta el testimonio del líder, cualquiera es pastor. No se pide referencia de los que lo conocen. Ya no importa que sea marido de una sola mujer, que dirija bien su hogar y que tenga buen testimonio con los incrédulos. Lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 3, eso ya no importa. Hay una deficiencia en lo espiritual, en la dirección de Dios, el conocimiento bíblico, en saber esperar el tiempo de Dios, pero ahora se toman medidas prácticas que trabajen, que llenen las bancas, porque la iglesia ha pasado a ser un lugar de entretenimiento o que nos hagan sentir bien. Y es por eso que el mensaje del libro de Ageo, después de tirarle esto, y ustedes dicen, se ha pasado 15 minutos hablándonos, exhortándonos sobre lo que vivimos hoy en día, el mensaje del libro de Ageo es tan relevante a nosotros porque escribe la condición triste de los que regresaron del exilio con gran motivación de edificar la iglesia y terminaron edificando sus propias casas. Vamos a ir brevemente por el libro entonces de Ageo. Yo les invito a que lean en sus casas Ageo, Zacarías, Malaquías, que son libros o profetas del post-exílico. Llevan un mensaje para nosotros hoy en día. Ok, veamos entonces Ageo. La primer capítulo que vimos son 4 predicaciones, 4 mensajes sencillos, el libro de Ageo. Ok. El primer capítulo, Ageo exhorta a la gente a poner prioridad en lo importante y crucial, que es la vida espiritual, la vida de adoración a Dios. Ahora, vamos a entender algo. ¿Necesitaba Dios un templo para ser adorado? Dios no necesita una casa. El mismo rey Salomón, cuando inaugura el templo en su oración, en el libro de Reyes, en 1 Reyes capítulo 3, ustedes pueden ver que él dice que ni el templo ni la tierra, nada puede contener a Dios, porque Dios no puede ser contenido en un lugar. Entonces, ¿para qué tener un lugar o una casa de adoración? Para nosotros. Dios no necesita una iglesia o un templo. Nosotros sí necesitamos tener algo visible que nos haga recordar la importancia y prioridad que debe ser Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos el templo y la casa de Dios. Israel se había vuelto apático y decía, no es tiempo de reedificar el templo. Han pasado 16 años. Han pasado 16 años y la obra se paró. ¿Cuándo es tiempo de reedificar la casa de Dios?
ellos se habían ocupado en no solamente edificar sus casas, pero la palabra que se usa ahí, si ustedes ven el capítulo 1, versículo 4, casas artesonadas, esa palabra en el idioma hebreo quiere decir que se habían dedicado a hacer casas de lujo. O sea, ya no solamente estaban edificando sus casas, pero ya las prioridades se habían volcado de tal manera que su prioridad en tener bien sus casas de lujo, bien adornadas, era el centro de su vida y no la adoración a Dios. Indiferencia, apatía. Indiferencia, apatía. Hermanos, esto lo vemos hoy en día. Cuando nuestra vida espiritual es indiferente, estamos hablando de mi vida personal, en mi devoción a Dios, es indiferente, apática, o sea, no existe una vida devocional donde yo me comunico con Dios, recibo de la palabra de Dios, eso se va a ver reflejado en el ministerio, en la indiferencia que yo doy en el servicio de Dios, se va a ver reflejado. Así que no podemos demandar de la gente que venga y sirva en la iglesia cuando no tienen una vida espiritual centrada en devoción a Dios. No podemos. Entonces acá Dios a través del profeta les dice a ellos, cuando piensen, cuando mediten, en el versículo 5, versículo 6, sus vidas, sus cosechas producían poco. Y Dios les está diciendo, ¿no se dan cuenta, pueblo de Israel, que esto es conexión al pacto que les di con Moisés? En Deuteronomio capítulo 27, 28, ustedes pueden leer que si Israel obedecía a Dios, Dios los bendecía con la abundancia de la tierra, abundancia en la fertilidad de sus animales y de ellos mismos. Pero si ellos desobedecían a Dios en su vida práctica, Dios les iba a quitar la abundancia y les iba a traer escasez, plagas, guerras, y lo último los iba a echar de la tierra, la desobediencia a Dios. Y acá Dios le está diciendo, examinen sus propias vidas, no producen nada, no se dan cuenta porque han dejado de ser obedientes a mí. ¿Cómo se ve la desobediencia del pueblo? Habían dejado de poner a Dios como prioridad en su apatía, en su indiferencia de no edificar la casa de Dios. Y es por eso que Dios les dice en el versículo 4, sus casas estaban bien decoradas, bien artesanadas, pero esta casa estaba desierta. Desierta. ¿Qué más podemos ver del profeta Ageo? Bueno, Dios les dice que medite y les dice pónganse a trabajar. El versículo 8 nos dice el propósito de nuestra misión. ¿Por qué existimos acá como iglesia? No existimos por nosotros mismos. El ministerio no existe para que el líder sea visto y aplaudido. Si es así, es una religión, una institución. Pero si examinamos la Biblia, la misión de la iglesia es para glorificar a Dios, para hacer conocido a Dios a otros, para dar a conocer a Dios como otros. Así que misión no existe para que el pastor sea glorificado o los líderes sean exaltados y glorificados, es para que Dios sea glorificado. Ahora, uno dice, bueno, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo traemos gloria a Dios? Ageo nos dice cómo. Miren sus Biblias. Miren sus Biblias. Versículo 12. Voy a saltar. Y oyó Zorobabel, este es el gobernante de la tribu de Judá, del linaje de David. Este era el rey indicado que se debería sentar en el trono. Zorobabel era del linaje. Y Josué, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. Esa palabra y oyó, nosotros pensamos en nuestro español, ay qué bonito, oyó el mensaje de Ageo y ahí se terminó la cosa. No, en el hebreo cuando se dice y oyeron, quiere decir que oyeron para hacer. O sea que no le entró por un oído y le salió por el otro. Ellos oyeron y se pusieron
manos a la obra, a trabajar. Obedecieron en la misión, reconstruyan el templo. Es así como Dios es glorificado. Dios se glorifica cuando nos consagramos nuestras vidas a la adoración espiritual de Él y nos ponemos a trabajar para que Él sea conocido, para que otros vengan a conocer al Dios de Israel, a nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros. Y no mire qué gran expositor tenemos acá de pastor. No se trata de nosotros. Y es por eso que el número o cuán grande sea mi cizaga en la iglesia local no importa. Podemos ser 1000 congregados, no importa si nuestro corazón no está recto delante de Dios. Podemos ser 5. Pero ¿saben qué hace la diferencia? Miren lo que dice el versículo. Dios es glorificado, se ponen a trabajar, el pueblo teme, versículo 13, la parte final. Dice, entonces Ageo, enviando de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, miren, esto hace la diferencia en el ministerio. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. La presencia de Dios. Dios está con nosotros. Se lo dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto y era un grupo de esclavos. Dios está contigo en el desierto, Israel. Dios los alimentó, los vistió, los guardó. Se los dijo cuando Israel estaba en el Sinaí recibiendo la ley de Dios. No tenían templo. Yo estoy con ustedes. Se lo dijo cuando Salomón hizo el gran templo. Yo estoy con ustedes, siempre y cuando ustedes estén conmigo. Es la presencia de Dios lo que valida, verifica el ministerio nuestro. Así que podemos hacer de todo, pero si Dios no está con nosotros, en vano nos reunimos. Por gusto existimos. Nuestra misión es una misión que se enfoca en glorificar, o sea, dar a conocer a Dios. Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Es lo que hizo el pueblo. Escuchó, hizo. Zorobabel escuchó, hizo. Temieron a Dios, este temor santo de reverencia, de querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando hacemos esto, miren lo que hace Dios. No solamente nos está con nosotros, pero dice que despierta. ¿Saben lo que significa eso, el despertar? Nos da ese nuevo ánimo, esas nuevas ganas de trabajar para Él. Y es lo que nosotros necesitamos recibir. Señor, te quiero obedecer, queremos ser obedientes, despierta mi espíritu para trabajar para ti. Despiértanos, despiértanos. Despertó el espíritu del gobernador, líder político, despertó el espíritu del sumo sacerdote, o sea que los líderes estaban dormidos. Los líderes de Israel habían perdido la misión de por qué existían como pueblo de Dios. Qué fácil, hermanos, es nosotros perder la misión como iglesia. Es fácil perder nuestra misión cuando vemos la apatía y la indiferencia en medio nuestro. Dios despertó el espíritu del pueblo también. Y se pusieron, versículo 14 al final, trabajaron en la casa de Dios. ¿Saben cuánto tiempo duró el mensaje de Ageo? Él fue un profeta por 4 meses. Dios le trajo palabra a mitad de agosto del año 520, volvió a hablarle a mitad de octubre, septiembre-octubre, y volvió a hablarle en el mes nuestro de diciembre. 4 meses para que el pueblo responda en obediencia a Dios. Y en 16 años que ellos estaban trabajando en sus propias casas, veían mínimo de cosecha. Dios en esos 4 meses le iba a traer abundancia y bendición. 16 años en vano construyendo para sí mismos, en 4 meses, menos de 4 meses, Dios los iba a bendecir simple y sencillamente porque decidieron obedecer a Dios. Miren la diferencia. La diferencia está en, ¿estamos obedeciendo a Dios? ¿O estamos enfocándonos en construir nuestras propias vidas? Y si una vez a la semana venimos a la iglesia. ¿Sabes que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 llama
la iglesia, el cuerpo de creyentes, el templo de Dios no es una estructura, somos nosotros. Y Pablo dice que si hay disensión o división, o alguien destruye al cuerpo de creyentes, Dios lo destruirá. ¿Él sabe lo grave que es eso? Que el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo y nosotros decimos, ¿cuánto necesitamos, Señor, para que tu Espíritu esté en medio de nosotros? ¿Cuántos necesitamos ser? 5, 3, 20, 1000. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que acá tenemos abundancia, sin contar los ángeles y todas las huestes que están con nosotros adorando a Dios. El capítulo 2, brevemente, el capítulo 2, se encuentra Ageo con una respuesta típica de los ancianos, los líderes de Israel. Comenzó la obra y los ancianos comenzaron a decir, eso no es ni sombra de lo que era antes. Miren esta estructura de templo. Es chiquito, feo, las cosas torcidas. No se parece al templo glorioso de Salomón. Hermanos, y acá les quiero hablar a los adultos de la congregación. ¿Cuántas veces el desánimo de nosotros, los más jóvenes, viene de los mismos ancianos? Comparando, cuando la iglesia era así, allá cuando servíamos allá, y comparamos ministerios desanimándonos ahora en el presente. ¿Cuántas veces hacemos eso? Allá cuando la iglesia era así toda esplendorosa, ahora esto no es sombra de lo que antes era. Es así como respondieron los líderes. Mira el capítulo 2 de Ageo. Mira el capítulo 2, versículo 3. Nuevamente a los líderes les dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Porque Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones y nuestras conversaciones, que estos estaban comparando la gloria antigua con la gloria presente. Pero ¿saben lo que les dice Dios en ese capítulo? Que la gloria postrera será aún mayor que la gloria antigua. Porque ¿qué es lo que marca la diferencia en el pueblo de Dios, en la casa de Dios? No es el edificio, no es la cantidad de gente que tengamos. Miren lo que marca la diferencia. Capítulo 2. Miren lo que marca la diferencia. Capítulo 2, y voy a leer el versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, el Mesías de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que marca la diferencia en el ministerio de Dios? La gloria de Dios. Si está ahí o no está ahí. ¿Qué preferimos nosotros tener? ¿Una iglesia llena de gente sin la gloria de Dios? ¿O una iglesia vacía con la gloria de Dios? ¿Qué preferimos? Muchos prefieren la cantidad porque dirigen una religión, dirigen una institución, porque la iglesia refleja el estatus del líder. Cuanto más gente es, el pastor se hace así, mi iglesia, se ufana. Cuanto más chiquita, eso trae humillación al líder, ¿no? Porque ¿qué está haciendo el líder? ¿En qué están fallando? Tan poquito. Y acá Dios le dice a Israel, le dice a los líderes, no se fijen en lo visual, comparando el templo pasado con el templo futuro. Lo que importa es que yo voy a llenar esta casa con mi gloria, con su presencia. Eso es lo que hace diferencia. Ya para terminar, le dice a Zorobabel, que es el príncipe, el que representaba al pueblo, versículo 4 le dice, trabajad porque yo estoy con vosotros. Le dice, trabaja, trabaja, trabaja. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor nos está diciendo a nosotros, sean fieles y trabajen. Pero antes de trabajar, vean sus vidas espirituales, si están consagradas a mí. Si yo soy su prioridad, o quizás hay apatía e indiferencia en su propia vida espiritual. Porque si lo hay, entonces en vano trabajamos para el Señor. Trabajen. Ahora, Zorobabel, como cualquier humano, diría, ahora ¿cómo hacemos la cosa?
Y en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, está un corito que siempre cantamos. Dios le dice a Zorobabel cómo iba a ser que la gloria de él sea mayor en la edad venidera que lo que hubo en tiempos de Salomón. ¿Y saben cómo Dios le dice? Le dice así: no es con espada, no es con ejército, mas es con mi Santo Espíritu. Y a nosotros nos diría lo mismo. Trabajen aunque no vean los resultados. Trabajen aunque muchas veces el pasado nos torture pensando: antes la iglesia era gloriosa, ahora está debilucha. No se trata en cómo era antes ni cómo es después. Se trata en que la presencia de Dios habite en medio nuestro. La apatía y indiferencia espiritual, uno de los desafíos que tenía el pueblo. ¿Cuál es la segunda? El desánimo que trajo al comparar cómo era antes a cómo era después. Y lo último, la contaminación del pecado. Ahí en el capítulo 2 hay una parábola bien sencilla, bien simple, que dice, le hace la pregunta a los sacerdotes: si alguien lleva una comida consagrada y toca algo común, ¿lo consagra? Y los sacerdotes dicen: claro que no. Pero si alguien que está consagrado a Dios toca algo inmundo, ¿se contamina? Y la respuesta es claro que sí. ¿Qué es lo que nos quiere decir esa parábola que está en el capítulo 2? Que la santidad de Dios no se comparte por estar en el lugar de Dios. Digamos, acá somos más santos. Me cambio de iglesia porque allá soy más santo. La santidad no es algo que uno lo obtiene por influencia. De la misma manera como uno de los chicos, yo me acuerdo, matemática 0, estudiaba y tenía el libro y lo podía poner el libro en mi mente, en mi cabeza, y si no entiendo y no estudio, los conceptos no van a pasar a mí. Puedo comerme el libro, sacar las páginas y literalmente comerlo. ¿Voy a aprender la matemática? Puedo leer el libro, o sea que la santidad es así. No se pasa simplemente porque estoy con gente santa, ya me contagian y yo también soy santo. Pero lo que sí se pasa y se contamina es el pecado. Una mala manzana podrida pudre todo una canasta. Así que si hay pecado en nuestras vidas, eso sí se pasa, eso sí contamina. Si hay santidad en mi vida, eso no puede pasar a otro, si no es por sí mismo que busque de Dios. Hermanos, con esto quiero terminar el mensaje de Ageo a nosotros. Es un mensaje que nos demanda obediencia a Dios, nos anima, nos insta a servirle y sobre todo nos desafía a entender que es Dios el que trabaja a través nuestro. Es su presencia la que va a hacer que las cosas cambien. ¿Saben que ellos no vieron el resultado del templo glorioso? Herodes edificó más o menos un templo glorioso, pero eso fue cerca del primer siglo, estamos hablando del año 500. El Señor no nos llama a que nosotros veamos los resultados, quizás no veamos los resultados de lo que será Mississauga en nuestra vida, quizás no lo veamos. Somos llamados a ser fieles y obedientes, vivir vidas consagradas a Él y no dejarnos desanimar por lo que fue en el pasado, no dejarnos desanimar por lo que nuestros ojos ven, pero animarnos que es Dios el que nos dice: no es con fuerza humana, es con el poder del Espíritu de Dios que seguimos adelante. Que el Señor bendiga su palabra. Les invito a que lean en casa el profeta Ageo.